Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Nun apolueiston doulon su despota, katatorre masu eneirene. Hoti eidon hoioftalmoimu to soterion su. Hogetoi masas kataproso pompanton ton laon, os eis apocalypsin ethnon, kai doxan lau su Israel. Jaire María. José Rafael, ¿puedes comenzar, por favor? Jaire María que garitomene, ocurio metasu, eulogemene su engunaisin, kai eulogomenos, o carpos, tes, colía su Jesús. Y ahora, por favor, Henry. Hagia Maria, Mater Theou, Protheu uter hemon, ton amartolon, nu kai entoi forai, tu thanatu hemon. Amen. Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Bien, pero qué simpático es el acento de José Rafael leyendo griego, griego costeño, griego como de la costa del Mediterráneo. Hasta las sigmas se las tragan en griego. Mentira, no digo yo, es por molestarte nada más. Bien, recuerden en todo caso seguir haciendo los ejercicios de corregirse, de autocorregirse, volviendo a escuchar, esperando que el video haya quedado hecho, volviendo a corregir, andando sobre los mismos pasos que acabamos de dar durante todas estas lecciones. Ustedes tengan la facilidad de decir, aquí me equivoqué, esto no lo debía haber dicho así, tengo que corregir algunas cosas. Bien, vamos a comenzar inmediatamente con nuestra novena lección o Enaton Mathema, como ustedes pueden ver al inicio de esta clase o en el encabezado aquí de esta ventana en su computador, donde iniciaremos un momento que puede ser complejo para algunos, como lo es la tercera declinación. Yo quisiera, sin embargo, decirles que la tercera declinación realmente no es un problema. Es cuestión de irla conociendo y de aprendiendo sus dinámicas. Una vez se aprenden esas dinámicas, pues lo otro ya se vuelve como carpintería. Además, tenemos como apoyo de esta Enaton Mathema o Eta Prima, tenemos como apoyo una cosa, que ya hemos conocido el griego, o sea que no estamos simplemente entrando o surcando una tierra que no hemos pisado. Vamos a necesitar absolutamente todos los elementos que hemos visto hasta el día de la última lección. Aquí entonces les propongo el primer subtítulo, alfa prima, introducción a la tercera declinación, y los invito a que me pongan mucha atención para no tener que repetir cosas que se pueden entender inmediatamente al principio. Bien, ustedes a lo largo del curso han observado esta serie de palabras que tienen acá. O sea, en los vocabularios han aparecido palabras como, y voy a ir preguntando simplemente como para que vayamos viendo a ver si se acuerdan o no. A ver, yo le pregunto a Henry Alejandro Zapata Jiménez, que es, léeme la primera palabra y dime su significado. Padre. Dile. Neuma. Muy bien. Matos, to. Sí, neuma, neumatos, to. ¿Eso qué significa, hijo? Espere un momentico. De ahí viene el espíritu. Bravo, de ahí viene el neumático, la neumatología y demás.
Vámonos inmediatamente con Anderson Restrepo Torres. Lee la segunda y la tercera palabra, por favor. Baptisma, Atención al acento. baptisma, Mirad la fuerza en la... baptisma, Baptisma. Muy bien. atos to. Bien. Baptisma, baptisma, tosto. ¿Qué es lo que significa eso? Padre, bautismo, ¿no? Bautismo o lo que sería la inmersión. Y la segunda, la tercera palabra. Judor. Ajá. Espere, padre, Acento. que se acaba de tildar, no la veo. Tranquilo. A ver, yo la vuelvo a colocar si quiere, la vuelvo a mandar. Padre, por el internet, que es como muy lento. Sí, échele la culpa al pobre internet. Siempre. Algún chivo expiatorio tiene que haber. ¿Ya la ves o no todavía? Sí, ya. Judor, Atención al acento de nuevo. Judor, Hudor, recuerda la Y, solita suena así. Judor, atos to. Hudor, Atos to. bravo. ¿Y qué significa eso? Padre, ese sí no me acuerdo. Desgraciado. Desgraciado. De ahí vienen palabras significa agua. Y con ese hudor nosotros construimos algunos términos en español, como por ejemplo, algunos habrá un término que se utilice con hudor y recuerde el agua. Hudor, hidr. Por ejemplo, la famosa hidroeléctrica. Es decir, la energía que funciona con base en el movimiento del agua. Hudor, hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Quién más se acuerda de otra palabra por ahí? Ahora me van a empezar a sacar todas las que tengan hidro. Sudor no viene de eso. Bueno, yo creo que aquí hay mucha imaginación, pero no sé, sabes que no sé. Orlando, me coges sorprendido, no sé, voy a averiguar. Ojalá se me olvide, voy a averiguar si sudor tiene algo que ver etimológicamente con hudor griego. Voy a preguntarme, puede ser que sí, puede ser que me lo esté gozando usted y resulte que yo sea el gozado. Bien, ya que estás Orlando acá, leamos la siguiente palabra y las siguientes dos palabras. Estómatos, to. Estómatos, to. ¿Y la siguiente cuál es? Lee, por favor. Hármatos, to. Muy bien, estómatos, to, ¿te acuerdas qué es? Boca. Muy bien, boca, es la boca. ¿Y jarma? Si no estoy mal, creo que es campo. ¿O no? ¿Alguno quisiera contribuir a...? Carro, sí. Sí, más o menos Orlando, o sea, hagamos de cuenta que el carro pasa por el campo, entonces ahí sí tendría una relación. Carro, muy bien. Muy bien. Pidámosle el favor a otro que me lea, puede ser a Luis Felipe García. Aquí estoy, padre. ¿Puedes leer las siguientes dos palabras? Merus, merusto. Merusto y la siguiente. Orusto. Orusto y esas dos palabras ¿qué significan? Padre, de Merus no me acuerdo. Ok, Yo ¿y de creo Oros? que es de las recientes. Y de Oros, montaña. Sí, montaña. Meros, ¿alguno se acuerda qué significa? Lugar, lugar. No. No, mero significa pedazo, parte. Parte, pedazo. Bravo, parte, pedazo. Una mera cosa. Cuando ustedes ven y están con un poco de mal de estómago y llegan al almuerzo y yo quiero una mera cosa, un pedazo de cosa, no quiero todo. Bien, y finalmente ahí que está José Rafael. Hoy te voy a molestar hasta el último momento. Me lee las dos últimas palabras y me las traduces, por favor. No te me tragues las heces. A ver, léeme, José Rafael, las últimas dos palabras. Pater, Ajá, patros, ajá. ho.
Muy bien, pero atención al acento de la primera palabra. No es pater, porque mira dónde está el acento. Pater, Otra vez haciéndole más fuerza a la segunda sílaba. pater, Ahora ya cambió toda la cosa. ¿Y eso qué significa, José Rafael? padre. Padre, claro. Donde no me hubiera sacado eso, pues es que lo saco de acá corriendo. Y la segunda palabra la puedes leer, por favor. Mira los acentos donde está. Ilaton, Ajá, a ver. ilatonos. Bueno, yo no sé en qué pantalla estén viendo ustedes, pero a ver, César, por favor, me lee la última palabra. Ilaton, ilátonos, jo. Bueno, puede ser que no se entienda. Aquí dice Platón, Plátonos, y Latón no, yo esa no sé qué es. Platón, Plátonos, ¿a qué no suena Platón, Plátonos, En el último taller lo citamos. ¿A qué? Platón. Platón. Bien. Miren, observen todos ustedes las diferencias entre estas palabras. Por ejemplo, el nominativo, que termina en diferentes cosas. Por ejemplo, una serie de palabras se parecen mucho. Pneuma, baptisma, stoma y harma parecen parecerse, pero Hudor no se parece en nada. Y meros se parece a joros, pero no se parece a las otras. Y pater es muy diferente a todas, incluyendo Platón, es muy diferente. Observemos los genitivos. Tenemos muchos genitivos iguales en atos, pero también tenemos unos en us y tenemos otros en os. Los artículos, pues sí los conocemos bien. Aquí faltarían otra serie de palabras, pero no están porque yo he traído todas las de la tercera declinación que ya tenemos en nuestras primeras 8 lecciones. En la 9ª lección, que ustedes van a tener el taller pronto, para que entonces vayan viendo a ver y organizando tiempos y cosas, van a aparecer ya muchas otras palabras de la tercera declinación porque ya con más libertad las vamos a poder comprender. Como ustedes ven, aquí hay demasiadas palabras, o sea, palabras muy diferentes que nos ponen a nosotros como en un interrogante. Mientras que en la segunda lección habían unos modelos muy definidos, recuerden que los modelos de la declinación terminaban en nominativo os, genitivo u, y podría ser o masculino o femenino, jo o ge. O podrían terminar, si es el caso neutro, en on, en genitivo u, y obviamente en el artículo to. La primera declinación se amplió todavía más porque tenía 5 paradigmas, con un nominativo en alfa pura, con un genitivo en as y un artículo en g. Estoy repasando, ojalá que esto les sirva también para que todos repasen. Teníamos un alfa impura, pero todavía no completamente. Entonces teníamos un nominativo alfa, un genitivo es, ya ahí se empieza a ver la contaminación, y un artículo g. Y teníamos una alfa completamente impura, que era aquella cuyo nominativo terminaba en una eta, el genitivo terminaba en es y tenía el artículo g. Y además teníamos todas esas 3 palabras, las habíamos definido como modelos para palabras femeninas. Teníamos también un modelo para palabras masculinas de la primera declinación. Recuerden aquellas que terminan en as, por el alfa pura, con genitivo terminado en u, y obviamente un artículo jo, porque es masculino. Y teníamos también la última de esa declinación, el último modelo, cuya alfa se contaminaba siendo masculina, entonces al nominativo teníamos una es con eta, después teníamos un genitivo en u, y luego finalmente el artículo jo. Ahí teníamos nosotros unos paradigmas y unos modelos estándar. Todas las palabras que se acoplan a esas características se declinaban o se declinan de esas maneras como yo lo he dicho, de acuerdo cada una al paradigma de comportamiento. En cambio, en la tercera declinación tenemos un fenómeno complejo, no imposible, pero complejo, que es lo que hace que este idioma, que esta lengua sea un poco más diferente. Miremos entonces que la tercera declinación va a comprender muchos sustantivos, que es más compleja que las 2 declinaciones anteriores, entonces necesito mucha atención y concentración de todos. Y la primer dificultad
se da en una situación en que hasta este momento, tanto para los verbos como para los sustantivos de primera y segunda declinación, lo único que cambiaba en la forma era siempre la terminación. Nosotros decíamos que el tema es la parte invariable de la conjugación en el verbo, de la declinación en el sustantivo y etcétera. Pero ahora tendremos que decir que también en esta declinación el tema puede cambiar. No va a cambiar completamente, pero sí parte de él puede cambiar. Entonces, la primera dificultad que se presenta en la tercera declinación es que los nombres o los sustantivos no solo presentan las variaciones que ya nos esperamos en las terminaciones, sino que además los temas pueden cambiar. Y por eso ustedes tienen que estar muy atentos, porque desde el principio estaré diciendo cómo y en qué momento se debe cambiar ese tema. Entonces, ¿qué han hecho los expertos en gramática? Desde tiempos inmemoriales han estado agrupando sustantivos que se comportan igual a otros sustantivos. De esta manera, en la tercera declinación tendremos más de un paradigma. Mientras que en la primera declinación teníamos 5 paradigmas y en la segunda declinación teníamos 2 paradigmas, uno que funcionaba para el femenino y el masculino y otro para el neutro, aquí en cambio tendremos diferentes paradigmas, muchos más. Y las palabras pueden ser de cualquier género, pueden ser masculinas, pueden ser femeninas o pueden ser neutras. Incluso aquellas que tienen una misma forma, en algunos momentos pueden ser femeninas y en otros momentos podrían ser masculinas. Ahora entonces yo los invito a que estudiemos esos grupos de palabras, esas agrupaciones de palabras que se comportan de manera análoga, aunque a veces puede haber cualquier diferencia pequeñita dentro de esta declinación. La otra dificultad que nosotros tenemos en esta tercera declinación, y cuando digo dificultad no es porque vaya a ser una empresa imposible de aprender, sino porque es necesario que nos apliquemos. Y aplicarse significa que hasta este punto ya sepamos todo lo anterior o que hayamos repasado todo lo anterior. Si lo anterior no lo sabemos, esto nos va a causar una serie de dificultades y ahorita lo voy a explicar ya cuando entremos más en materia. La otra dificultad en esta declinación es que esta declinación comprende sustantivos de los 3 géneros y los temas de estos 3 géneros pueden terminar de cualquier manera. Cuando yo los agrupo, me encuentro que estos sustantivos tienen 4 maneras de terminar. La primera manera de terminar es que el sustantivo en el tema, yo no estoy diciendo la terminación, sino cómo termina el tema de estos sustantivos puede terminar en una consonante. Y consonantes son casi todas. Pero la consonante puede ser, primero que todo, muda. Y ustedes ya deberían saber en este punto cuáles son las consonantes mudas porque ya las estudiamos en el primer semestre. O también podría concluir el tema, o sea, la parte aquella que llamábamos invariable, la podríamos concluir en una vocal que llamamos sonora. Vamos a hablar de las consonantes mudas, a ver si de pronto repasamos un poco las lecciones del primer semestre. Hablamos nosotros de 3 tipologías de consonante muda, es decir, aquellas que se utilizan ciertos órganos de nuestra fonación para poderlas producir. ¿Alguno me sabe decir cuáles son esos 3 tipos de consonantes mudas que existen en la lengua griega y también en nuestro español existen ese mismo tipo de consonantes? Al menos que me diga un tipo de consonante muda, ¿alguno? Padre, la labial. Por ejemplo, nosotros tenemos las labiales. ¿Y te acuerdas cuáles son labiales? Sí, señor. Otro? Beta, Beta. pi Muy bien. y psi. No, la psi es una consonante compuesta que Perdón, llamamos... padre, la fi. Muy bien, la fi. Es verdad que también esa es labial, la psi, la de psicología, pero la llamaremos doble consonante, entonces la descartamos un poco de esto. Entonces las mudas, tenemos la primera, como nos acaba de decir Juan Andrés, que son labiales. Aquí estoy repasando lo que ya sabemos, dando oportunidad a que repasemos. Las labiales son beta, pi y fi. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir?
que los sustantivos de esta declinación nos tenemos que centrar mucho en el tema, más que en las terminaciones en el tema. Pero tenemos que fijarnos en qué cosa termina el tema. El tema puede terminar en una consonante muda labial, es decir, puede terminar en una beta, en una pi o en una fi. Bien, ¿qué otro tipo de consonante muda puede existir en nuestra lengua griega? Padre, la gutural. Guturales. Las guturales. ¿Y cuáles son las guturales? Gamma, kappa y ji. Bravo. Gamma, kappa y ji. Hay una doble consonante también gutural aquí, pero no la incluimos acá. Entonces, miren, una palabra griega de tercera declinación, mire que ya tenemos que observar, es el tema. Yo no estoy hablando de terminaciones ni siquiera. Mientras que anteriormente hablaba de terminaciones, ahora me concentro en el tema. ¿En qué cosa puede terminar el tema? Ya el tema puede terminar en una consonante muda labial, beta, pi, fi, o en una consonante muda gutural, es decir, la gamma, la kappa o la ji. O sea, una palabra cuyo tema termine en eso. Recuerden que el tema es ese elemento de la palabra sin su terminación. La terminación las veremos después. Aquí estamos solamente trabajando el tema. ¿Por qué? Porque recuerden que les he dicho que en la tercera declinación el tema cambia. El tema puede variar. Y finalmente nos queda una última tipología de consonantes mudas. ¿Cuáles serían? Las que todos ya sabemos. Dentales. Las dentales, bravo. Y las dentales, recuerden cuáles son. Son la delta, la tau y la zeta. Habíamos incluso estudiado un poco de estas consonantes. Habíamos dicho que unas eran oclusivas, otras eran oscuras, otras eran aspiradas. Bueno, ojalá lo recuerden. Una palabra, el tema de una palabra de la tercera declinación puede entonces terminar en beta, pi, fi, labiales, gamma, kappa, ji, guturales y dentales, delta, tau y zeta. Pero atención que en las dentales también podría terminar de otras dos maneras. ¿Cuáles? Es decir, terminar en una delta, en una tau o en una zeta, y eso es lo que nosotros llamamos la terminación simple. O sea, termina el tema en una delta, en una tau o una zeta, y eso lo llamamos terminación simple, una simple consonante. Pero también podría terminar, en una composición, la composición de dos consonantes, una new con una tau. O sea, el tema podría terminar así, ent o ant, terminando en esas dos cosas. Y la última letra, obviamente, es dental, la tau, aquí la ven ustedes. Entonces, todas las palabras que terminen en una, cuyo tema, recuerden, el tema es lo que está privado de su terminación, cuya consonante final sea una delta, una tau, una zeta o una new con una tau, tendrán una serie de paradigmas o de comportamientos a la hora de ser declinados en esta última declinación de la lengua griega. Dicho esto, observemos que son muchas las maneras en las que una palabra puede terminar. O sea que cuando yo tengo una palabra, la estoy viendo en mis ojos, la estoy leyendo, tengo que tener en consideración esto. Si ustedes ya han aprendido la primera y la segunda declinación y ya está asimilada y repasada, esto no va a ser un problema. El problema va a ser si eso no está asimilado. Por lo cual, ustedes no van a tener clase conmigo el jueves. Sería bueno que en estos días pudieran volver a echarle un repasón y dejar esa materia de la primera y la segunda declinación ya lista, que usted sepa identificar primera y segunda declinación. Si no, todo esto se puede confundir. Entonces, mire que ya tenemos varios paradigmas. Tenemos paradigmas para las labiales, ahí tenemos el primero, otro para las guturales, ahí tenemos el segundo, otro para las dentales, pero tenemos dos en las dentales, o sea, uno simple y uno compuesto, la new con la tau. O sea que ya tenemos 4 paradigmas. Bueno, consonantes sonoras. ¿Cuáles son las consonantes sonoras en nuestra lengua griega? ¿Alguno que se acuerde? Padre, la nasal. Por ejemplo, las nasales. Que sería la new. Muy bien. La new. Y la mu y la nu. Esos dos sonidos. Sin embargo, en la tercera declinación solo habrán palabras nasales en una sola consonante, la nu. O sea, el tema puede terminar en nu.
existe una maravillosa palabra que ya ha salido por ahí, si no estoy mal, o va a salir en esta lección, que significa pastor. ¿Cómo, alguno sabe cómo se dice pastor en griego? Esa va a salir, que no ha salido todavía. En griego se dice poimen, poimen. Termina en una new. Entonces, como termina en una new, para declinarla, yo necesitaré la ayuda de este paradigma, cuando el tema termina en consonante nasal new. No hay palabras registradas en mu. Entonces, como no hay palabras registradas en mu, pues no nos ocupamos de ella. ¿Qué otro tipo de consonantes sonoras tiene el griego? La líquida. Las líquidas, claro. Recuerden que las líquidas nosotros tenemos dos consonantes. ¿Cuáles son? Lambda y Rho. Bravo, la lambda y la rho. Eso quiere decir que nosotros tenemos en la lengua griega, en la tercera declinación, una serie de temas cuya última palabra antes de colocar la terminación puede ser una lambda o una rho, y entonces aquí tendremos que utilizar otro tipo de paradigma que estudiaremos si el tiempo pues nos lo permite. Hoy vamos a intentar llegar a hacer esto, las labiales, las guturales y las dentales, al menos las simples, y en las otras clases tendremos ya las otras declinaciones en las otras lecciones, para que no siempre estemos concentrados en una sola cosa y entonces ya todo quede acá. Bien, estas son las sonoras nasales y líquidas. Faltaría una única consonante sonora del griego. ¿Cuál sería? Padre, la sigma. Sibilante. La sibilante. Sibilante, y aquí la vamos a llamar sigma con elisión. No voy a explicar eso porque es inútil que me ponga ya a adelantarme en ese tema. Cuando lleguemos a estudiar los paradigmas de temas que terminen en sibilante, entenderemos qué significa sigma con elisión. Por el momento, simplemente esto es enunciativo, para que comprendamos la complejidad y la totalidad de la tercera declinación. Bueno, ya ven ustedes acá, entonces un tema de la tercera declinación puede terminar, como ven ahí, en consonante, pero también puede terminar, yo dije que podía terminar en cuatro cosas, o en consonante o en una vocal débil. Aquí las tenemos nosotros. Para quienes no se acuerden de las vocales débiles, son la iota y la ypsilon. Iota y ypsilon. Esas dos vocales también pueden estar al final del tema de un sustantivo de la tercera declinación. Además, la tercera cosa en la que puede concluir una palabra de la tercera declinación es en estos tres diptongos que ustedes tienen ante la pantalla. En la pantalla, eu, au y u. Recuerden que omicron y ypsilon se pronuncia como u. Eu, au, u. Dicho esto, miren cómo la cosa se va agrandando en los paradigmas, y finalmente la última cosa en la que podría concluir el tema de un sustantivo de tercera declinación es en una vocal fuerte. Y si terminan en una vocal fuerte, tendremos que disponernos a un acontecimiento, a que cuando entren en contacto con las terminaciones, y si las terminaciones comienzan también por una vocal fuerte, entonces tengamos que contraer, porque recuerden que en el evento del encuentro de dos vocales fuertes, generalmente sucede el fenómeno de la contracción. Pero no todas las vocales fuertes van a entrar en la tercera declinación. Los temas pueden terminar o en omicron o en omega. Entonces miren, todo, digámoslo así, esta es una pequeña síntesis que yo he elaborado para que tengamos como idea de la complejidad, de la totalidad de esto. Por eso es que el curso de griego, es imposible terminarlo. Además, porque yo podría terminarlo dedicándome a toda esta declinación en esta novena lección, es decir, hacerlo todo en este curso de semanas. Pero que es una cosa que ya hice en tiempo pasado y del cual aprendí, que no quedó bien asimilado porque era demasiada información en una sola lección y los estudiantes se confundían mucho en los elementos. Entonces, por eso, en cada lección de ahora en adelante, yo iré tomando algunos temas. Por ejemplo, el tema del día de hoy será las labiales, las guturales y las dentales.
y en otra lección miraremos las nasales y las líquidas, en otra las sibilantes y así sucesivamente. Creo que no me dé el tiempo para concluirlo de aquí a noviembre, pero al menos ustedes, si entienden la dinámica que yo voy a exponer de ahora en adelante, podrán con toda seguridad y tranquilidad, quienes quieran seguir estudiando griego, podrán hacerlo. De una vez adelanto, ahorita en noviembre creo, parte un semillero de griego para quienes han hecho la introducción al griego en filosofía. Para quienes quieran seguirlo, lo puedan seguir si quieren seguirlo, obviamente. Si no quieren seguirlo, nadie está obligado a nada. Esto es simplemente para darle continuidad a aquellos que quieren concluir la gramática griega. Bueno, cierro el paréntesis a este. Ahí está. ¿Cómo, hijo? Orlando, no te escuché. ¿Qué me dijiste? Aunque el otro año veré hebreo. Ah, no, sí, pero yo, este semillero es un semillero de vacaciones, el de griego. Para que veamos Pues hijo, yo no sé si yo daré el hebreo puede ser que lo de otra persona, yo no sé, eso a mí no me han dicho nada y bueno, hay mucho profesor que lo puede dar. Yo lo que hago es siempre para los que concluyen griego, que generalmente es un grupito pequeño, un semillero para quienes quieran concluir la gramática y continuar el estudio. Entonces, este sería la segunda vez que lo hago, eso es para quien quiera, o sea, esto es a libertad de quien quiera, en el tiempo que se logra organizar para que todos podamos, y obviamente el que quiera, eso pues no se le apunta, eso no pasa ni de 5, pero no importa, es decir, quien quiera, digamos, tener el conocimiento completo de la gramática, pues estudia ya de una manera más libre, más ágil y incluso hasta se aprende un poquito más. Bien, dicho esto, cuando ya vayan a ver hebreo y ojalá porque también así completan ese cuadro maravilloso al menos de dos de las 3 lenguas en que fue escrita la Sagrada Escritura. Dicho esto y volviendo a este curso, además de estas posibilidades, ustedes deben saber que mientras en las 2 primeras declinaciones, y recuérdenlo, el tema resultaba como quitándole a la palabra la terminación y lo hacíamos a través del nominativo, aquí las cosas van a cambiar. Recuerden que nosotros en la primera y segunda declinación tomábamos la palabra en el nominativo singular y le quitábamos la terminación. Por ejemplo, huios, que significa hijo, sabíamos que el tema era hui porque quitábamos os, que es la terminación del nominativo singular. O por ejemplo, cuando decíamos gemera, sabíamos que el tema era gemer porque la terminación alfa pura, era la terminación del nominativo singular. En cambio, en esta declinación, el tema solo lo podemos obtener del genitivo singular. El nominativo nos confundiría. Por eso tenemos que aprender en los vocabularios 3 cosas. El nominativo, el genitivo y obviamente el artículo para poder saber a qué género pertenece la palabra. Pero es especialmente en la tercera declinación que yo voy a poderla declinar a partir del genitivo y de verdad debería comenzar con el genitivo para poder hacer la declinación de las cosas. Entonces, al genitivo le quito su terminación y atención, mucha atención para que no nos confundamos. En la tercera declinación pueden existir 2 terminaciones del genitivo, como ustedes ven acá. Una terminación que es os, la ven acá. Y mucha atención porque entonces no se nos vaya a confundir con la terminación de la segunda declinación nominativo singular. Porque aquí en la tercera declinación os se refiere al genitivo. Entonces aquí tenemos una terminación bien interesante, pero lo otro bien interesante es que también a veces, muy pocas veces, pero también a veces el genitivo puede terminar en eos, que es la forma contracta. Es cuando se juntan una serie de circunstancias y ese os inicial que teníamos acá se nos vuelve a nosotros un eos, o sea que realmente es la misma terminación, solamente que modificada por una serie de circunstancias. Bien, por favor,
de ahora en adelante, información nueva, se quedó en la cabeza, no se va hacia otro lado, ya me la tengo que saber, ya la asimilé, si estaba distraído viendo una mosca pasando en este momento delante de mis ojos, vuelvo a posar mis miradas donde tienen que estar posadas y voy a saber que para poder determinar o abstraer el tema en la tercera declinación tengo que comenzar con el genitivo singular. Al genitivo singular le quito su terminación os o eos, dependiendo de la palabra. Y lo que me quede, ese otro resto de cosas, eso será el tema. Ahora sí. De otro lado, las desinencias en esta declinación van a variar también. O sea, no van a ser siempre las mismas. Mientras que yo, por ejemplo, en la segunda declinación masculina decía os, on, hoy. O decía, por ejemplo, hoy, us, on, ois. O decía hoy. Aquí vamos a tener unas ciertas variaciones. No siempre el acusativo va a terminar de la misma manera, no siempre el genitivo singular terminará de la misma manera, no siempre el nominativo se hará de la misma manera y así casi cada caso. Entonces, las desinencias en esta declinación también varían en dependencia de una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Si la palabra es masculina o femenina o si la palabra es neutra, las terminaciones cambian. Y también dependiendo a cómo concluya el tema, las terminaciones pueden cambiar. Entonces ahorita yo les voy a presentar una especie de cuadro en el que yo resumo en términos generales cómo podrían ser las desinencias de la tercera declinación. O sea, aquí las voy a resumir todas. En ese cuadro ustedes pueden hacer un pantallazo como mejor lo tengan, para que observemos todas las desinencias posibles y todos los comportamientos posibles en esta declinación. Esto que estoy haciendo es resumiendo el todo. ¿Por qué? Generalmente esto yo lo hacía al final, como resumen de todo. Pero como el tiempo avanza y quizás yo no pueda hacer toda la tercera declinación, quiero hacer esto desde antes para que esto sirva de instrumento para quienes vayan a continuar por su propia cuenta o como quieran el curso de griego. Atención al cuadrito, aquí lo tenemos. Quiero que lo observen y lo observen bastante bien. Como ustedes ven, había acabado de decir que las desinencias pueden variar con base en el género masculino o en el género masculino o femenino o en el género neutro. Observen acá, masculino o femenino tienen una forma de terminar, sobre todo en los casos directos. El neutro tiene otras formas de terminar, el masculino y femenino en el plural la misma situación, en el neutro la misma situación y así. Los casos indirectos observen que son más bien estables, no tienen tantas problemáticas. O sea que aquí nos vamos a concentrar mucho es en resolver lo primero. Esto no es un imposible, esto es de acostumbrarse. Observemos acá, por ejemplo, todo el cuadro simplemente mencionándolo. El nominativo tiene dos maneras de terminar, o puede terminar en una sigma, o puede terminar en algo que se llama el alargamiento vocálico. Yo lo explicaré más adelante. Aquí no explico cada cosa por cosas, sino que lo hago seguidito. El vocativo, que mientras en la segunda declinación podría distinguirse, o en las demás declinaciones será lo mismo, aquí puede ser de dos maneras. O el tema puro, y ya diremos qué es eso. Miren que aquí el neutro también siempre es en tema puro. O puede el vocativo también ser exactamente igual a cómo está en el nominativo. El acusativo tiene dos maneras y eso depende de cómo termina el tema. O sea, si el tema termina en una consonante, yo voy a agregar un alfa que para efectos de la acentuación será breve. Pero si el tema termina en una vocal, recuerden que la tercera declinación puede terminar en diptongos o puede terminar en las vocales débiles y o iota, pues yo no voy a colocar alfa porque quedaría una cosa rara, voy a colocar una nu. Entonces, dependiendo a cómo termine el tema. Miren, es lo mismo en el nominativo. El tema, al tema le agrego una S, o sucede un alargamiento vocálico, o en el vocativo, tema puro como el nominativo o el acusativo. Si ustedes ven acá, el genitivo tiene dos maneras, como lo he acabado de exponer. Puede terminar en os
o bajo alguna serie de situaciones podría concluir en eos, a eso llegaremos. Y finalmente el dativo es muy, digamos, muy regular, simplemente colocaríamos una iota, al tema le agrego la iota. Si vamos al plural, siempre tenemos dos posibilidades, tanto en el nominativo o en el vocativo podemos colocar o es, o en otros casos eis. Nosotros comenzaremos casi siempre, yo les iré indicando de acuerdo al tema qué terminaciones tenemos que colocar y haré todos los ejercicios para que esto se comprenda de la mejor manera. En el acusativo, por ejemplo, tenemos dos maneras otra vez. Si el tema termina en consonante, podemos agregar as, teniendo en cuenta que alfa es una vocal aquí considerada como breve para efectos de la acentuación, o puede terminar en eis. Observen acá que entonces esa segunda forma, eis, es casi que la misma tanto para los tres casos directos. O, atención, esto es una particularidad que yo he colocado acá, pero que no puedo explicar completamente. Si el tema en el acusativo plural termina en vocal, yo puedo colocar dos cosas, pero la cosa que va a funcionar es la sigma final. Es la sigma final. Eso ya lo llegaremos a ver en su momento. El genitivo, yo ya les dije a ustedes que en todas las declinaciones el genitivo es on y nada más que on, y así lo vamos a tener, o sea que es una terminación que ya deberíamos aprender a reconocer como parte del genitivo plural de las declinaciones. Y atención, en el dativo tendremos una única terminación, sigma con iota, sí, y puede estar acompañada de una new efelsística que a este punto todos ustedes ya deben saber cómo funciona, la new efelsística. Si vamos a los casos neutros, pues los casos neutros es una cosa muy fácil. Mire que funciona esa regla que puse en la segunda declinación. En los casos neutros, los casos directos son siempre iguales, o sea, el nominativo, el vocativo y el acusativo, en este caso es un tema puro y se mantienen siempre iguales. Cuando vamos al neutro, tengo que agregarle a el tema una alfa que se considera en esta declinación breve. Alfa breve y alfa breve. Y los casos indirectos son exactamente iguales a los del masculino y el femenino. Para el resto de cosas, por ejemplo el dual, basta simplemente dos terminaciones porque las palabras acá realmente no abundan mucho en el concepto de lo dual. Algunas palabras que obviamente llaman la atención por esa particularidad o naturaleza de lo doble, como la palabra nariz, por ejemplo, y etcétera, que pertenecerán a esta declinación, podrán utilizar el número dual. Los casos directos, todos ellos van a terminar independientemente de cómo termine el tema, si en consonante, si en diptongo, si en vocal débil, etcétera. Independientemente de eso, les voy a agregar una epsilon, y en los casos indirectos vamos a agregar una OIN, que ya la conocíamos porque en la segunda declinación y también en la primera no la habíamos encontrado. Como ustedes ven acá, este cuadro sintetiza, es un cuadro un poquito que va más allá del todo, sintetiza todo. O sea, hemos hecho en las dos diapositivas que he presentado en esta y en la anterior, la síntesis de toda la tercera declinación de lo que necesitamos como herramientas en la mano para poder declinar en esta tercera agrupación. Yo les invitaría a que ustedes, por favor, tuvieran eso, yo no sé si en ficha, si a la mano, es decir, en alguna cosa que ustedes pudieran coger fácilmente porque nos vamos a encontrar mucho con este tipo de declinaciones. Entonces es bueno poder tener a la mano estos dos cuadritos que un poco sintetizan todo. Ahora, yo quiero de una manera más detallada explicar este cuadro que estamos viendo acá. Observen que en el masculino y en el femenino nosotros siempre vamos a tener dos posibilidades en cada desinencia. Cuando me refiero a los casos directos. Por ejemplo, nominativo, 2 posibilidades, vocativo, 2 posibilidades, acusativo, 2 posibilidades. Nominativo, vocativo. También en genitivo tenemos 2 posibilidades como ven acá.
De esta manera, esas dos posibilidades nos ponen a nosotros a estar muy atentos. Las demás cosas siempre es una posibilidad, pero en el resto de ocasiones, mire, nominativo masculino y femenino, singular o plural, dos posibilidades, vocativo, sea masculino, femenino, singular y plural, dos posibilidades, y lo mismo el acusativo con el genitivo singular. En cambio, observemos una cosa, el nominativo, concentrémonos acá en el nominativo singular masculino y femenino, que nos dice a nosotros que puede tener una sigma final o un alargamiento vocálico. Quiero que nos concentremos en el nominativo porque este es un tema donde, perdón la redundancia, el tema va a cambiar. Aquí es donde nos vamos a concentrar nosotros. ¿Dónde cambia el tema? El tema en la tercera declinación cambia generalmente en el nominativo y en el vocativo singular. En el resto de los casos va a ser uniforme, pero en el nominativo y en el vocativo nosotros verificaremos un cambio en el tema. Esta es la clave de la tercera declinación. Esta es la clave. Que el cambio en el tema lo vamos a verificar especialmente en el nominativo y en el vocativo singular. Podría cambiar en otro momento, sí, pero por el momento basta saber que el nominativo y el vocativo son los casos donde el tema va a variar. Recuerden que el tema era ese elemento que no variaba, pero en este caso, en la tercera declinación, sí va a variar. Vamos a concentrarnos entonces en el nominativo. Hemos dicho que el nominativo puede ser de dos maneras. Puede tener una sigma al final, o sea, agrego al tema una sigma, o puede ocurrir el alargamiento vocálico. Voy a explicar qué significan ambas cosas. Cojamos la primera. Si yo voy a agregar una sigma al final, mucha atención, ese nominativo lo vamos a conocer como, atención, nominativo sigmático. Si al tema le agrego una sigma, por tanto, ese nominativo lo conoceremos como nominativo sigmático. O sea, ¿por qué agrego al tema la desinencia sigma? O el nominativo podría tener un alargamiento vocálico. ¿Qué es eso del alargamiento vocálico? Explico. Como para que esto no vaya a quedar como... Eso se puede intuir, pero en todo caso lo explico. ¿Qué es el alargamiento vocálico? Si el nominativo, en cambio, en su vocal final experimenta un alargamiento, a esto lo conoceremos nosotros como nominativo alargado. O sea, tenemos dos maneras de hacer el nominativo en la tercera declinación. O nominativo sigmático, es decir, agregando una sigma luego del tema, o sin agregar nada, la última vocal del tema la alargo. Y eso se llama nominativo alargado. Nominativo alargado. O alargamiento, que es una cosa que nosotros ya hemos visto un poco en nuestras clases. Por ejemplo, cuando estudiábamos las contracciones o cuando estudiábamos el aumento, veíamos que en algunos casos esas vocales resultantes se presentaban en su forma larga. Entonces, ya para que entendamos un poquito. Si, por ejemplo, y pregunto a ustedes, si el nominativo es sigmático, pues basta simplemente que al nominativo le agregue una sigma. Pero si en cambio el nominativo tiene un alargamiento vocálico, supongamos que la última vocal del tema termina en una ómicron. ¿Cómo sería el nominativo alargado? Con una omega, padre. Exacto, con una omega tendríamos que alargar a una omega. Esas son las dos posibilidades que tenemos acá. Voy a especificar un poquito más qué es eso del alargamiento, como para que ya se vayan entendiendo más. Ustedes ya lo intuyen, pero aquí lo dejo más especificado. Atención. A veces en la flexión de un nombre o de un verbo, en el cuerpo de la palabra, una vocal breve sufre un alargamiento. Yo acabo de decir omicron, es decir, O pequeña se vuelve omega, la O grande. Y en griego se conocen dos tipos de alargamiento. Un alargamiento que llamamos compensatorio y un alargamiento que llamamos orgánico. Y voy a explicar ambas cosas. ¿Qué es el alargamiento compensatorio? Sucede que a veces cuando yo flexiono una palabra en griego, que puede ser un verbo o un sustantivo,
A veces algunas consonantes pueden caer, se desaparecen. Eso tiene su nombre también técnico, pero digamos que se caen una o más consonantes. Entonces, la vocal que precede esa consonante o esas consonantes caídas, generalmente se alarga. ¿Para qué? Para compensar la desaparición de esa consonante o de esas consonantes. Esto lo llamamos alargamiento compensatorio. Alargamiento compensatorio. Es decir, una palabra pierde una consonante por alguna situación que ahorita no puedo pues delimitar, y en la pérdida de esa consonante o de esas consonantes, porque a veces son hasta dos, pues la vocal se tiene que alargar. Entonces, si es una omicron, la alargo a una omega. También existe en griego lo que llamamos el alargamiento orgánico. ¿Qué es el alargamiento orgánico? No necesariamente tiene que caer una consonante. En este caso, no cae nada. Simplemente es que la conjugación o la declinación exigen que haya un alargamiento de la vocal. O sea, por norma, por principio de esa misma palabra. Dicho esto, entonces, sucede lo mismo. Si es una omicron, la alargo a una omega, porque ese tipo de palabra conjugada o declinada me lo exige. Esto es, en teoría sencilla, lo más sencillo que pude resumir, sintetizar la teoría del alargamiento. Es un fenómeno, desgraciadamente, en el que nosotros no somos conscientes en nuestra lengua española, pero en nuestra lengua española también existen los alargamientos que compensan. Bueno, pero no estamos en español, estamos en griego. Pueden tomar un pantallazo, pueden mirar después el video si es el caso de que el video resulte, esperanzados en que resulte. Voy a pasar entonces, luego de esto, a decir cómo cada vocal viene alargada, para que cada uno simplemente lo recuerde, porque esto es de recordar. Ya lo vimos con el tema del aumento, de un poco de la contracción. Ahora yo quiero presentarles cómo cada vocal puede alargarse dentro de la declinación. Escucho que alguien quiere de pronto hacer alguna pregunta. Sí, padre. Hola, dime. Gracias. No me quedó claro lo de los orgánicos. ¿Me lo puedo repetir? Claro que sí, mira. Mientras que el alargamiento compensatorio sucede para compensar la desaparición de una consonante cualquiera o de varias consonantes, entonces alargo la vocal que acompañaba a esa consonante. El orgánico no funciona por la caída de una consonante, sino porque esa palabra en esa conjugación está condicionada por una ley que pide que tal vocal, determinada vocal, se tenga que alargar. O sea, por ejemplo, en la tercera declinación que nosotros vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que a veces se alarga por compensación y que muchas veces se alarga simplemente porque ahí, por ejemplo, el nominativo, recuerda anteriormente el nominativo decía que o agrego una sigma al final o alargo la vocal. Aquí esa es una regla. Un nominativo que no tiene sigma, si no tiene sigma en griego, se convierte en un nominativo que tiene que ser alargado. Y no necesariamente sucede ahí la caída de una consonante. No sé si eso puede hacer más claro esto último que estoy diciendo. O sea, el nominativo tiene dos maneras en la tercera declinación. O agrego una sigma al final. Y si no la agrego, pues entonces me toca alargar la vocal. Esa vocal que voy a alargar, puedo alargarla porque se cayó una consonante, pero también tengo que alargarla incluso si una consonante no cayó. Pues ahí lo llamamos orgánico. No sé si sea más claro para ti. Sí, padre, muchas gracias. Listo. Bien, ¿cómo alargar? Yo creo que ya esto lo pueden suponer ustedes, pero en todo caso lo dejo claro por si alguno todavía lo duda. Si el tema llegase a terminar en alfa pura breve, o sea, si la última vocal antes de concluir el tema es un alfa pura breve, ¿qué es lo que es alfa pura? Perdón. Un alfa que le precede una rho, una iota O una epsilon. Muy bien. Si el alfa pura es breve, o sea, si les precede alguna de esas tres letras, una iota, una epsilon, una rho,
Entonces, si esa alfa está ahí en el tema, la voy a alargar a su forma larga, porque recuerden que alfa es una vocal común. Breve, larga, breve, larga. Entonces, la alfa pura breve se alarga en alfa larga. No nos pongamos a hacer disquisiciones, pero si esto, lo otro, no. Cuando veamos ya los ejemplos, y esto en los ejemplos, esto se comprenderá todavía mejor. Si en cambio el tema va a concluir y contiene una alfa impura que es breve, recuerden que la alfa impura será entonces aquella que no está precedida por esas 3 letras que ahorita decía Dani, entonces yo tendré que hacer un alargamiento diferente. Atención, porque aquí me quedó por subrayar una de las letras. Si termina en alfa impura breve o si termina en epsilon, la vocal la vamos a alargar en eta, como es esperado. Recuerden la primera declinación, ¿no? La primera declinación, cuando el alfa ¿se oscurece en qué? Se oscurece en esta letra de acá, en eta. Pues recuerden eso. Esa es una clave. Alfa tiene esa tendencia o se alarga a su misma alfa si es pura o se alarga a una eta si es una alfa precedida por consonantes distintas a la epsilon, iota o rho, lo cual la hace impura. Lo mismo sucede. Epsilon, ¿a qué se debe alargar? Pues a eta, es su sonido. De E pasamos a una E. Cuando el tema termina en omicron, ya lo acabamos de ver, alargamos en omega, como ya es esperado. Y si el tema termina en una iota breve, pues obviamente se convertirá en una iota larga. Y si la última vocal de ese tema termina en una ypsilon breve, pues la alargaremos a una ypsilon larga. Aquí ya no hay nada más que decir. Esta es una cosa que ya habíamos visto y lo cual puede probar la teoría o la hipótesis que yo les planteo a ustedes en el estudio de griego, que aprenderlo primero y aprenderlo y asimilarlo significa simplemente las herramientas que nos van a acompañar durante todo el estudio. Pero si no han hecho ese ejercicio de aprender, aquí puede estar el problema del todo, es decir, quedarse atrás. Vamos a lo siguiente, de manera que expliqué yo, por ejemplo, en el vocativo apareció una cosa rara, decía tema puro o como el nominativo. O sea, si el vocativo es como el nominativo, es decir, hacemos lo mismo que acabamos de hacer. O puede ser con sigma al final o con el alargamiento de la vocal del tema. Pero también aparece tema puro. ¿Qué es eso del tema puro? Y quiero explicarlo porque nos va a aparecer acá en el vocativo, es una de las posibilidades del vocativo, o puede aparecer en el neutro. Entonces, ¿qué es el tema puro? De una vez aprendamos esto. Cuando yo hablo de tema puro, me refiero al tema privado de una desinencia. Es decir, que el vocativo se hace sin colocarle desinencias. El tema solito, sin nada más que eso. El tema privado de una desinencia. Pero atención, atención. Porque, y esto es nuevo para nosotros, esto yo no lo he explicado y esto tiene que quedar en la cabeza para que entendamos por qué algunas consonantes se desaparecen o se caen. Miren esto acá, yo incluso lo he señalado en rojo, lo más grande que podía ponerlo, porque eso tiene que quedar claro. Aquí, por favor, el que esté dormido despierte y ponga mucha atención. Si el tema termina en una o más consonantes no admitidas al final de una palabra, estas consonantes pueden caer. Resulta que en el griego las palabras tienen reglas. Las palabras solo pueden terminar en una serie de consonantes. Otra serie de consonantes nunca pueden ir al final de esas palabras. Solamente si son palabras extranjeras, obviamente van a admitir ciertas letras, porque son extranjeras, pero las palabras que nacen en la cuna griega solo pueden caer en una serie de consonantes. Son 5 consonantes en las cuales puede concluir o puede, terminar una palabra en la lengua griega. ¿Cuáles son esas consonantes? ¿Cuáles son las consonantes admitidas al final de una palabra? Estas son de memorizar, de saber. Es muy bueno memorizar esto, ¿por qué? Porque entonces cuando encuentren palabras que no terminen en esas consonantes, ustedes pueden de pronto, por intuición, llegar a pensar, esa palabra debe ser extranjera.
o es una partícula, porque también en el griego existen partículas que no son realmente palabras, sino que tienen otra función dentro de la lengua. ¿Alguien me va a preguntar algo? Padre, es una explicar de pronto lo anterior que la verdad no. ¿Qué te explico del anterior, hijo? Te explico todo, te explico una parte. ¿Qué quieres que te explique de lo anterior? Para que veas que tenía el micrófono. Ok. La verdad no me quedó muy claro, no lo logré asimilar. ¿No te quedó muy claro toda esta presentación? Bien. El vocativo puede tener dos formas para construirse. Una la llamamos tema puro y otra como el nominativo. Cuando yo digo como el nominativo, significa que el vocativo puede estar repitiendo el nominativo. O sea, si el nominativo tiene una sigma al final, o sea, nominativo sigmático, pues el vocativo puede ser también así, sigmático. O si el nominativo presenta el alargamiento vocálico, pues el vocativo también puede simplemente presentar el alargamiento vocálico. Esa es una posibilidad. O sea, que el vocativo sea exactamente igual al nominativo. La otra posibilidad es que el vocativo esté en tema puro. ¿Qué es un tema puro? Un tema puro es un tema privado de su desinencia. Por ejemplo, en el nominativo yo agrego al nominativo una sigma. Pero si el vocativo es tema puro, tengo que quitar la sigma y dejarlo sin terminaciones y sin nada. La palabra tal cual, sin ninguna terminación, sin ningún aumento, sin nada. Ahora, ¿cuál es el problema del vocativo? Es que el vocativo, cuando no tiene ninguna terminación, podría estar terminando en una consonante prohibida. Es decir, en una consonante que según la lengua griega no puede terminar una palabra. ¿Cuáles son esas consonantes? Y ahora las explico enseguida porque de pronto eso puede aclarar esto que estamos diciendo acá. Las consonantes en las que sí puede concluir una palabra son las siguientes. La ñu. Una palabra en griego puede concluir en ñu. Una palabra en griego puede concluir en ro. Una palabra en griego puede concluir en sigma, o sea, sigma final, porque recuerden que la sigma obtiene esa forma al final de una palabra. Una palabra en griego puede terminar en xi y una palabra en griego puede terminar en psi. Las palabras en griego solo pueden concluir en estas consonantes. Digamos que en el caso del vocativo, como no le vamos a colocar una terminación, entonces lo último que nos queda del tema es, por ejemplo, una letra como una beta. Y como es una beta, las palabras en griego no pueden terminar en beta. Mire que aquí tenemos las 5 consonantes. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el vocativo? Elimina la última consonante. Entonces, el vocativo, pues prácticamente queda sin un pedazo. Eso lo veremos mejor cuando estudiemos las declinaciones específicamente. Pero me es importante que ustedes comprendan esto ya para que entiendan por qué puede suceder el fenómeno de caídas o de pérdidas de consonantes. Al final de una palabra solo pueden ir estas 5 consonantes. Si en cambio, cuando ustedes lean en griego y se encuentren una palabra que termine en letras como, por ejemplo, les voy a decir una, que termina en lambda, o por ejemplo, que se me ocurra acá en este momentico directamente. Bueno, existe por ejemplo en Romanos 16:15 el nombre en griego de un personaje que saluda a Pablo al final de su carta a los romanos, que se llama Nereus. Nereus. Bueno, perdón. No, aquí de pronto este ejemplo no me sirve. No, enseguida les digo algún ejemplo que sí me sirva para no enredar más la pita. No, bueno, mentira, no. Si una palabra, sí. Pues no sé, de pronto decimos que como que cabe en el final de la palabra estaría, pero en la otra forma, no en esa sigma que... ¿Cómo digo? ¿Me vuelves a repetir, por favor?
como estamos hablando, padre, de las consonantes admitidas al final de una palabra, entonces, Sí. pues, en la palabra en realidad la sigma no estaría en esta forma, sino en la otra, que es más parecida a una F. Ah, sí, claro, claro. Sí, es la sigma final. A ver, ¿por qué la ha dejado acá así? ¿Por qué la ha dejado en su forma no final? Porque quería proponerles a ustedes una palabra. Aunque la palabra no contiene todas las consonantes, esta palabra la encontramos en español. Esta palabra, así se dice, sirena. La sirena es ese ser mitológico que surcaba los mares, Seiren. Si ustedes ven aquí, tienen la sigma, la ro y la nu. Quiero ofrecer esta palabra mnemotécnica porque ustedes de pronto con la palabra sirena, sirena, se pueden acordar de cuáles son las consonantes admitidas al final de la palabra. Pues obviamente no está xipsi porque es que no encontré ninguna palabra que me tuviera todas estas letras. Tendría que hacer unos movimientos muy raros. Entonces, les quería proponer eso porque a veces uno se puede confundir en el proceso mnemotécnico. Bueno, ¿y cómo me acuerdo yo de Ro, Nu, Sigma, Xip, Si? Ya ustedes por asociación podrían estas dos las podrían pues asociar a esta palabra de alguna manera, gráficamente o lo que sea. Pero entonces sí, lo que tú dices es cierto, la sigma al final sería la sigma final y no esta sigma que está entre palabras. La coloqué así simplemente porque cuando se cita sigma, independientemente de cualquier cosa, se coloca esta sigma y no la final. Otra palabra, si ustedes quieren, más compleja, pero es syunairo. Syunairo es una palabra muy linda, un verbo muy lindo, porque en griego significa levantar juntos. O sea, yo levanto algo junto con alguien más, syunairo. Pero bueno, ya me vengo a acordar aquí de una palabra, por ejemplo, como el nombre de uno de los ángeles, de los arcángeles de hoy, Rafael. Cuando yo leo en griego Rafael, me lo encuentro con una lambda al final. Y si ustedes observan, no hay ninguna letra acá que sea lambda. Entonces se supone que en griego esa palabra no está bien escrita, pero tenemos que recordar que se trata de un extranjerismo, es decir, de una palabra traída del mundo semítico, o arameo, o hebreo. Rafael, y así sucesivamente. Entonces, en griego sí podemos tener palabras que terminen en consonantes diferentes a estas, pero esas palabras, obviamente, podemos intuir que sean palabras de origen extranjero. Dicho esto, quiero preguntarles, ¿hay alguna dificultad con esto? O sobre todo Orlando, que me había hecho la pregunta, ¿se entiende más claramente en la anterior presentación o no? Padre, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. No, sí, ya comprendí, pero o sea que entonces hay dos, en el vocativo hay dos posibilidades. Sí. Una que quede igual como el nominativo y otra Sí. como que el tema puro. Pero Ajá. cuando el tema puro termina en una consonante no admitida, se suprime. Exactamente. O sea, que si terminaría en una de esas letras, en esas consonantes que vimos al final, permanecería igual. Exactamente. Exactamente. Ya en todo caso, las palabras tienen su propio comportamiento en el entorno de esto. Aquí voy a dejar simplemente, no vamos a entrar hoy a declinar, porque veo que el tiempo se me va cortando y tengo que concluir con Andrés Betancourt para que se vaya preparando. Voy a simplemente anunciar esto. A ver, la tercera declinación de los sustantivos masculinos femeninos, cuyos temas terminan en consonante muda. Voy a anunciar cómo funciona esta declinación y a partir de lo que voy a anunciar, pues se puede hacer la declinación. Cada vez que yo vaya a presentar un paradigma, voy a decir cómo debe ser declinado ese paradigma. Todas las palabras que terminen en consonante muda, en términos generales, van a ser declinados como a continuación yo lo voy a describir. Beta prima, la tercera declinación de los sustantivos masculinos y femeninos cuyos temas terminan en consonante muda. Entonces, lo primero que vamos a decir es lo siguiente, que los sustantivos masculinos y femeninos cuyo tema termina en consonante muda, recuerde que nos tenemos que poner a pensar en la consonante muda, los vamos a denominar sigmáticos. Y si los denominamos sigmáticos, ¿eso qué quiere decir? Que el nominativo se forma agregándole una sigma.
Aquí no hablaremos de aumentos vocálicos, u orgánicos o por compensación. Aquí hablaremos de un nominativo sigmático, es decir, le agregaremos una sigma. Recuerde que son dos posibilidades de nominativo y el vocativo, que también tiene dos posibilidades. Aquí generalmente, algunos casos van a contrariar esto, va a repetir al nominativo, o sea que el vocativo, ¿cómo se forma? Exactamente como el nominativo, igualito. En la mayoría de los casos, en otros casos, la cosa va a cambiar. Voy a explicar algo con eso, porque miren, si el tema termina en una consonante muda, ya sabemos que son las consonantes mudas, y es sigmático, cuando yo agrego una sigma pasa algo particular. ¿Qué es lo que pasa? Observen acá. Si el tema termina en una consonante muda labial, que recuerden puede ser una beta, una pi o una fi, cuando yo le agrego la sigma del que le corresponde al nominativo sigmático, la sigma final, cuando se la agrego, sucede algo bien especial, porque miren lo que pasa. Cuando agrego beta, pi, fi, le agrego la sigma para que el nominativo termine, si yo pronuncio los dos sonidos, esto sería así. Por ejemplo, acá sonaría ps, y aquí sonaría ps, y aquí sonaría ps. Es decir, un sonido labial con un sonido sigmático, un sonido sonoro, sibilante. Eso en griego existe en una consonante doble llamada la psi. La psi. O sea que si beta se me encuentra con una sigma, estamos hablando siempre del nominativo, o el tema termina en pi y tengo que agregar la sigma, o el tema termina en fi y tengo que agregar la sigma, estas dos consonantes las voy a volver simplemente una psi, porque no es necesario que coloque las dos, entonces las voy a transformar y ahí es donde está el tema cambiado. Eso lo vamos a entender mucho ahorita, bueno, ahorita no, en la próxima clase cuando veamos la declinación. Si en cambio la consonante muda resulta ser gutural, o sea, una gamma, el tema termina en una gamma, o el tema termina en una capa, o el tema termina en una ji, y le voy a agregar una sigma, ¿qué sonido se me formará? ¿Cuál cree qué consonante logra hacer ambos sonidos? Una x, una x o una x. ¿Cuál será la consonante que hace ese doble sonido? La xi. Bravo, la xi. O sea que si yo, cuando estoy armando el nominativo, el tema me termina en una gamma y tengo que agregar una sigma, voy a reemplazar a sigma y a gamma por una xi. O si tengo una capa en la que terminó el tema y agrego una sigma, voy a reemplazar a la capa y a la sigma por una xi. Y lo mismo con la ji. Si el tema termina en ji y tengo que hacer el nominativo agregándole una sigma, pues entonces elimino las dos y las convierto en una xi porque ahí está el sonido. Atención, finalmente, si la consonante muda es dental, que puede ser una delta, una tau o una zeta, cuando agrego una sigma, ¿qué me pasará? Atención, atención, mucha atención. Diferente a lo anterior, por una regla fonética del griego, cuando tengo que agregar una sigma a una palabra que termina en delta, en tau o en zeta, la delta desaparece, la tau desaparece, la zeta desaparece y solo me va a quedar sigma. Esto es diferente a lo que vimos anteriormente, porque anteriormente se formaba un nuevo sonido cuando era gutural o cuando era labial. Cuando era gutural se formaba xi. Cuando era labial se formaba una psi. Pero si el tema termina en una consonante dental, cuando agrego el sigma, esa consonante dental desaparece, la desaparezco, no me sirve. Y simplemente voy a dejar la sigma, que en este caso se volvería sigma final.
Esto todavía suena como mucha cosa abstracta, pero en los ejemplos que a continuación propondré, pues esto se va a comprender completamente. ¿Alguien me está levantando la mano? ¿Quién es? Padre, es cierto que esa es la misma dinámica del futuro sigmático, me parece. Pues es como lo mismo. Sí, señor, exactamente la misma dinámica del futuro sigmático. Tú te acuerdas de eso, los demás también se pueden acordar, es lo mismo. Al agregar el sigma, la sigma se vuelve como una especie de sufijo que altera el tema, lo cambia. Y en este caso las dentales caen. Eso lo habíamos visto ya con el futuro sigmático. O sea, realmente no estamos viendo algo nuevo. Estamos repasando algo visto en nuestra tercera lección. Dicho esto, simplemente propongo el inicio y ya. Entonces, a continuación voy a presentar 3 paradigmas de sustantivos masculinos y femeninos cuyos temas terminan en consonante labial, consonante gutural o consonante dental. Para comenzar, yo quiero invitarlos a que observemos el comportamiento de una palabra cuyo tema termina en labial. Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Resulta que yo les doy esta palabra. Atención. Lailaps, lailapos, G. Palabra femenina que significa tempestad, como la que en algunas partes de esta ciudad está cayendo en este momento. Lailaps, lailapos, G. Lo primero que hay que hacer es abstraer el tema, pero el tema, ¿de qué caso se abstrae? ¿Del nominativo o del genitivo? Estamos hablando de la tercera declinación. Genitivo. Lo sacamos del genitivo. Entonces, miren, yo voy a coger la palabra de la mitad y la voy a sacar. Ahí la tengo. Lailapos. En el cuadrito que yo le di de las terminaciones, les dije a ustedes que el genitivo podía terminar de 2 maneras. ¿Cuáles son las 2 maneras en las que el genitivo de tercera declinación puede terminar? Ahí se tienen que fijar en ese cuadrito. Estoy dando como la dinámica para que sepamos. Bravo, en os o en eos. Aquí tenemos el genitivo que termina en os. Entonces ya sabemos que esa es la terminación del genitivo. Perdón. Y como es la terminación del genitivo, entonces separo. Atención, ya tengo el tema. El tema es lailap. Lailap. O sea que nuestro tema termina en qué tipo de consonante? Consonante muda labial, porque la pi pertenece a eso. Aquí se hace imprescindible que ustedes sepan diferenciar las tipologías de las consonantes para que sepan qué paradigma aplicar. Aquí ya hemos sacado el genitivo. Repito, primer elemento, debo buscar la palabra enunciada en nominativo, genitivo y su artículo. Segundo elemento, extraigo el genitivo. Y como ya les dije, la terminación del genitivo, que puede ser os o eos, digamos así, lo separo. Aquí he cambiado de color para determinar el tema. El tema es lailap. Ahora lo que hago es analizar la letra en la que termina el tema. En este caso, la letra es una pi, que corresponde a una consonante muda labial. Teniendo eso, entonces ustedes verán que yo voy a hacer, como he hecho anteriormente, en cada caso voy a colocar el tema. El tema, por ejemplo, el acusativo del tema, terminando siempre en su consonante labial, lailap, lailap y etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos y en la próxima clase ya haremos el ejercicio de declinar.